Dios le bendiga, amados hermanos, en esta noche. Les saludamos desde Cunduacán, Tabasco, el pastor José Manuel Suárez Torres, para servirles, y también la hermana Olga Lidia Ara Sánchez y la hermana Sayán Yamilet, quien nos acompaña en esta noche para compartir esta palabra. Le invito para que oremos y le digamos al Señor que solo con su ayuda podemos entender su palabra. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, esta noche nosotros venimos reconociendo que sin ti no somos nada. Sin ti no podemos, Señor. Pero si tú estás con nosotros, habla por medio nuestro. Ministra el espíritu, el alma y el cuerpo. Hoy, Señor, te suplico que nos ayudes a madurar, a crecer, a desarrollarnos. Dios mío, dame palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral. Dame, Señor, o envía de parte tuya espíritu de sabiduría y de revelación. Muchas gracias, Padre eterno. Amén. Bien, mis hermanos, el tema que hemos estado tratando en esta semana es la señal en la frente. Y es un tema muy interesante, ya que habla, hermanos, acerca de la mente, del corazón, del lóbulo frontal, la señal de la frente o la señal en la frente. Mi pastor predicó un tema parecido a este, o nos dio pues el grano, diría él, y le tituló La batalla por la frente, ya que en la mente o en la frente tenemos, hermanos, en nuestro cerebro, aquí en esta parte de aquí, tenemos el lóbulo frontal, en donde se encuentra la mente, el área donde se rigen las conductas. Y ahorita vamos a ir viendo algunos otros puntos que tienen que ver con el lóbulo frontal. Pero esto tiene una importancia porque, hermanos, el Señor nos hace ver que hay una batalla por la frente, hay una batalla en la mente, en la que tanto las tinieblas como la luz están luchando por tener el control del lóbulo frontal o de la frente, que en el sentido espiritual es la mente o el corazón. Entonces, platicábamos acerca de este esquema en donde hablábamos que el lóbulo frontal controla, hermanos, el lóbulo frontal es una de las 4 partes en las cuales se fracciona el cerebro. Hay cuatro lóbulos, pero este lóbulo que se llama frontal, hermanos, controla la capacidad de la personalidad, la conducta, incluso el gobierno del hombre en sus acciones, las funciones ejecutivas de nuestros órganos, la capacidad de formar estrategias, la toma de decisiones, los movimientos musculares, la imaginación, la fantasía, los sueños. Dice que la memoria, la retentiva o los recuerdos se encuentran ahí en el lóbulo frontal. El aprendizaje también. De manera que es interesante, hermanos, porque el lóbulo frontal solo puede ser ministrado, hermanos, por medio de algunas herramientas espirituales,
pero también por el Espíritu de Dios. Eso lo vamos a ver hoy. Entonces, el lóbulo frontal controla la planificación, la organización, la programación, los impulsos, la inteligencia emocional, el lenguaje, la solución de problemas, la responsabilidad y el compromiso, hermanos, se controla desde el lóbulo frontal. Se dice que el lóbulo frontal es lo último que madura en el ser humano. Es lo último y madura entre los 24 y 25 años aproximadamente. Entonces, hermanos, pero ya trasladándolo al punto o al área espiritual, mucha gente no ha madurado en su lóbulo frontal, aunque ya tengan 30, 40, 50 años. Estamos hablando en lo espiritual. Y fíjense qué interesante que, pues leyendo un poquito, dice que cuando el lóbulo frontal se daña, hay cambios en la personalidad, hay trastornos en la conducta, se presentan irritabilidad, ataques súbitos de ira, apatía, disminución del habla, desinhibición social, se ven alteradas las personas, tienen cero expectativas y tienen dificultad para anticipar, para planificar o para secuenciar. Entonces, esto es importante, hermanos, porque el lóbulo frontal es parte de nuestra vida. Tal vez muchos no sabemos que lo tenemos, ¿verdad? Pero que es desde ahí donde se lleva el control de nuestra conducta y todo lo que platicamos hace unos momentos. Pero resulta que así como hay verdades paralelas, les decía, son verdades que así como hay un corazón físico, también hay un corazón espiritual, como hay una mente física o un cerebro, también hay una mente espiritual. Entonces, hermanos, dentro de estas verdades hay sinónimos. Hablando físico-espirituales, lóbulo frontal, que es desde donde se controla la conducta del ser humano y que se encuentra ubicado en la frente. Por eso en la frente tiene que ver con el lóbulo frontal. Cuando usted busca un texto y busca la palabra frente, hermanos, hay lugares, hay textos que nos hablan que hubo gente que endureció su frente. Y esto es sinónimo de mente y es sinónimo de corazón también. Y ya dimos algunos textos el sábado y el domingo, estuvimos hablando también de esto. De manera, hermanos, que como hay una batalla en la mente, en el lóbulo frontal, hay una batalla que se libra por el control del ser humano desde las tinieblas, pero también de parte de Dios. Pero el ser humano va a decidir, va a optar. Entonces, yo les presentaba a ustedes que acá en 2 de Timoteo capítulo 3, verso 2 al 4, encontramos que la influencia del espíritu del anticristo en el lóbulo frontal, en la mente, hermanos, ya está en acción. Eso lo vimos el día de ayer. Entonces, en 2 de Timoteo capítulo 3, verso 2 al 4, veíamos que hay 18 conductas, 18 formas en que se conduce el ser humano en nuestros días, porque dice 2 de Timoteo 3, verso 2, en los postreros días habrá hombres se refiere a la humanidad, hombres y mujeres. Y entonces aquí dice, amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Y ahí tenemos 6 puntos, digo 6, sí pues, 6 caracteres, 6 tipos de conductas. Y luego tenemos otros 6, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores,
desenfrenados. Y del otro lado tenemos otros 6, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres más que de Dios. Un hermano preguntaba ayer esto en el servicio y decía, ¿puede ser que alguien tenga alguna de estas características? Y yo le decía, puede ser que alguien tenga una de este lado, 2 o 3 de allá, y entre todas haga 4 o 5 de esas características, pero este es un proceso que se da en el ser humano. Sí, el enemigo trabaja en un proceso y Dios también trabaja en un proceso. De manera que si hay alguna característica en nosotros, debemos ministrarnos, debemos confesarlas al Señor y arrepentirnos. Amén. Entonces no se desespere o no se sienta acusado o acusada y decir, ay hermano, yo aparezco en uno de estos. Sí, pero hermanos, pero por eso se está predicando la palabra, para que nosotros nos liberemos de esas conductas que son influencia del espíritu del anticristo. Y este 666 se encuentra en el alma de aquellos que se dejan influenciar por el espíritu del anticristo. Amén. Y claro, cuando venga ya la tribulación, la gran tribulación, hermanos, y venga el sello físico, esta gente no se va a oponer, no se van a oponer porque será solamente por trámite, porque creerán en el anticristo, creerán en él de corazón, porque ya en su corazón, en su mente, tienen este sello. No sé si me explico. Entonces, esto es necesario que lo analicemos, ¿verdad? Y si hay alguna pregunta, la puede hacer con confianza, hermanos. Ahora, comenzamos pues, ya como nosotros somos hijos de Dios, queremos saber cómo hacer cambios en el lóbulo frontal, hermanos. Cómo hacer cambios en el lóbulo frontal espiritual. Amén. Y cuando hablamos pues del lóbulo frontal espiritual, estamos hablando de la frente, del corazón, de la mente. Quiero que usted se le grabe eso, ¿verdad? Para que no nos vayamos a confundir. El lóbulo frontal físico es desde donde se gobierna la conducta, desde donde aprendemos. Aquí es donde pues los niños, los adolescentes, los jóvenes, todos adquirimos aprendizaje. Por eso la mente y el corazón son importantes. Ahora, cuando hablamos de la administración del lóbulo frontal espiritual, o sea, esta pregunta que hicimos acá, ¿cómo hacer cambios en el lóbulo frontal espiritual? Frente, corazón y mente, quiere decir que debe haber una administración de esa área. Se tiene que ministrar la mente, se tiene que ministrar el lóbulo frontal, se tiene que ministrar la frente, poner la mano en la frente en el nombre de Jesús y ministrar la mente y el corazón de los hijos de Dios. Ahora, ¿cómo lo vamos a ministrar? Dándole al Señor o entregándole al Señor nuestra mente, nuestro corazón. Por eso ya lo vimos, ¿verdad? Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. ¿Qué vamos a entregarle? Nuestro lóbulo frontal. Señor, aquí está esa área que gobierna mi conducta, te la entrego para que mi conducta vaya siendo moldeada por ti. Luego, otra forma de la administración, como ya vimos que esto es un proceso, el Señor nos ministra cuando le entregamos nuestro corazón, también por medio del arrepentimiento y la fe, porque dice la Biblia, arrepentíos y creed en el Evangelio. Y el arrepentimiento es un cambio de mentalidad, un cambio de manera de pensar.
Entonces, luego también, por medio del arrepentimiento y la conversión, tiene que haber un arrepentimiento, un cambio de mentalidad para que haya un cambio de actitud. Y va a haber perdón de pecados y va a venir tiempos de refrigerio de parte del Señor. Pero, hermanos, también debe haber, para ser ministrado el lóbulo frontal, que es la mente, que es el corazón, tiene que ministrarse por medio del arrepentimiento y el bautismo. Entonces hay que arrepentirse para creer en el Evangelio, hay que arrepentirse para cambiar de conducta, hay que arrepentirse para bautizarse. Tiene que haber un arrepentimiento, un cambio de mentalidad. Entonces, luego de eso, hermanos, la administración del lóbulo frontal espiritual es por medio de la Santa Cena. Y ayer vimos tres puntos importantes. La primera, que comer el cuerpo de Cristo, que es el Cordero, hermanos, pascual. Usted sabe y usted ha leído la Biblia y la leímos ayer, que el pueblo de Israel tenía que comer la cabeza, ¿sí?, las entrañas y las patas del cordero. Entonces, en la cabeza del cordero tenemos nosotros, ahí la comemos porque estamos comiendo, hermanos, el cuerpo del cordero. Tiene que haber la misma manera de pensar que hubo en Cristo Jesús. Ahora, en la Santa Cena también tomamos la sangre del nuevo pacto. Y el Señor dijo, y este es el pacto que haré con la casa de Israel, que escribiré en sus corazones y en sus mentes mi ley. Y entonces en el nuevo pacto el Señor escribe, ¿sí?, su ley. De manera, hermanos, que por medio de la Santa Cena somos ministrados, pero también somos ministrados en la Santa Cena porque nos examinamos. ¿Y qué cosa es eso? Que nos evaluamos, cómo estamos delante del Señor. Examinamos nuestro corazón, nuestra mente, cómo pensamos, cómo estamos actuando, si estamos aprendiendo, si vamos avanzando, si no nos interesa muchas veces el mensaje, si no estamos reteniendo la palabra, si no tenemos cuidado de nuestros impulsos, si somos responsables o irresponsables. Ahí en la Santa Cena, antes de participar, nosotros estamos reconociendo nuestras fallas. Por eso el salmista David, o el rey David, era un hombre conforme al corazón de Dios. Porque ese hombre, ese David, decía, examíname, oh Jehová, y conoce mi lóbulo frontal. ¿Qué es lo que hay aquí adentro en mi mente que no me permite hacer tu voluntad? Y ayúdame. Es lo que decía cuando decía, examíname, oh Jehová, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. Entonces, en la Santa Cena pasa eso. Pero hoy, si Dios lo permite, vamos a hablar de la administración del lóbulo frontal o de la mente por medio del Espíritu de Dios, por medio de la obediencia de los mandamientos, por medio de la oración. Hay que gemir y clamar por medio del ministerio magistral, o sea, de un ministerio pastoral y magistral, porque el ministerio pastoral debe ir de la mano con el magistral. Un pastor debe enseñar, no solamente estarle sobando, ¿verdad?, la cabecita a los hermanos y decir, ay Dios, pobrecito hermano, hoy te voy a predicar que el Señor está contigo, que todo va a estar bien, que tu pastor está contigo. Sí, todo eso es bueno, pero es importante ir fortaleciendo a los hermanos y dándole ya alimento sólido. La enseñanza de la palabra también ministra nuestro lóbulo frontal. También, hermanos, por medio de la santidad del Señor, porque nada más avanzando un poquito, hermanos, los sacerdotes o el sumo sacerdote se ponía aquí, hermanos, una mitra
que decía santidad a Jehová en la frente. Eso, aunque sí tiene que ver con Cristo, también creo yo, hermanos, que como sacerdotes del Señor, tenemos que tener en nuestra mente claramente que somos consagrados al Señor. Y, hermanos, tiene que ser sellada nuestra frente con la tau. Eso lo dice Ezequiel capítulo 4, verso 9, que es nuestra base bíblica para este tema. Porque el Señor le dice al escriba que está ahí, y le dice, pasa y ponle una señal a los que gimen y claman cuando ven toda la podredumbre y suciedad que hay en mi pueblo. Y entonces algunas versiones dicen ponle una señal, otros dicen ponle una cruz, pero el original, la palabra que se usa ahí es ponle una tau. Tau es una de las letras del alfabeto hebreo, la número 22, la última, que significa producto terminado. ¿Sí? Alguien que ya llegó al nivel esperado, que dio la talla. Entonces, esto es importante. Yo sé que aquí hay mucho que decir, pero yo espero que el Señor me ayude para hablar hoy de este punto. Entonces, necesitamos ser ministrados en nuestra mente. ¿Qué es ministrado, hermano? Que el Señor toque nuestra mente, que el Señor entre ahí y haga los cambios que tenga que hacer en nuestra mente. Entonces, nuestra mente, nuestro lóbulo frontal es ministrado por medio del Espíritu de Dios. Porque por el Espíritu de Dios nosotros llegamos a tener la mente de Cristo. Y eso es maravilloso, hermanos. Y aunque parezca algo inalcanzable, por eso el Señor insistió tanto, puntualizándole y remarcándole a los discípulos, diciéndole, es necesario que yo me vaya para que se les envíe, o yo les envíe, o el Padre envíe al Consolador. No le voy a dejar huérfano. Voy a enviarles al Consolador. Voy a enviarles al Espíritu Santo, al Paráclito. Amén. Entonces mire cómo dice 1 Corintios 2:16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? Dice, ¿quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Esto es interesante, hermanos, porque a veces pensamos que es nada más hablar en lenguas. Y otros que están en contra del bautismo en el Espíritu Santo y que caricaturizan, hermanos, la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo, incluso de manera así, ¿cómo decirlo? Como que no se nota, hablan en contra del hablar en lenguas. Pero no es solamente hablar en lenguas. Nosotros tenemos que, hermanos, por eso le pedí a la hermana Aurelida para que ella investigue un poco más, ¿verdad? Y cada punto que damos del Espíritu Santo hay mucho material para desglosarlo. Porque ella, le pedí a ella, pues. Porque tener el bautismo en el Espíritu Santo, hermanos, nos abre la puerta a la dimensión para conocer la mente de Cristo. Miren cómo dice la Biblia, ¿quién sabe lo que piensa el Señor? ¿Quién puede darle consejos? Pero nosotros tenemos el Espíritu de Dios y por eso pensamos como Cristo. Es necesario tener la llenura del Espíritu Santo para pensar como Cristo.
para llegar a ese nivel. No estoy diciendo que ahorita ya, en este momento ya estamos pensando totalmente como Cristo. Pero sería bueno que, hermanos, sigamos orando, pidiendo al Señor la llenura del Espíritu Santo, para que nosotros podamos desarrollar y más bien tener entrar a esa dimensión de la mente de Cristo por medio del Espíritu Santo. Porque el que tiene al Espíritu de Dios en su vida, el que tiene la llenura del Espíritu Santo, hermanos, piensa como Cristo. Su lóbulo frontal está lleno de Dios. Su lóbulo frontal va a ser guiado por el Espíritu Santo. Su conducta va a ser moldeada. Su aprendizaje va a ser, hermanos, ¿cómo decirlo? Va a ser catapultado a otro nivel. O sea, va a ser llevado a otro nivel. Entonces, esto es importante, mi hermano. Si usted es lleno del Espíritu Santo, usted tiene el bautismo en el Espíritu Santo, ahora, Señor, tengo la mente tuya. Ayúdame a saber utilizarlo, porque puede ser que alguien tenga, le voy a poner un ejemplo actual y claro. Nosotros usamos estos celulares y se dice que estos celulares tienen la tecnología más avanzada que la primer nave espacial que fue a la Luna. Eso dicen. Aquí hay mucha tecnología, de manera que mucha gente no lo sabe utilizar. Ni yo, o sea, yo lo ocupo solamente para mandar mensajes, hablar con alguien, transmitir los mensajes de ahorita, pero hay muchas cosas que yo no sé del uso del celular y estoy seguro que muchos jóvenes y mucha gente no sabe darle el uso óptimo. ¿Qué es el uso óptimo? El completo uso. Que no puede bajar todas las aplicaciones habidas que hay, las habidas y por haber, hermanos, a su celular para hacer muchas cosas. El iPhone nada más, hermano. Se puede hacer, perdón la palabra, maravillas. Entonces, así como alguien tiene un celular y dice, yo nada más lo uso para esto. Y ese es el detalle. Que muchos tenemos el bautismo en el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. Bueno, tenemos el bautismo, pero no busca la llenura. Y luego hablé en lenguas en el culto, aleluya, gloria a Dios. ¡Ay, qué bonito estuvo el culto! Pero no se trata de eso, nada más. Se trata de avanzar y de subir a otros niveles. No sé si me estoy explicando. No se trata nada más que en el culto y y ya. ¿Y de qué sirvió? ¿No profetizó? No está entrando a la mente de Cristo. Y esto, hermanos, es importante porque estamos hablando de la señal en la frente. El Espíritu Santo quiere ponernos la señal en nuestra frente, pero la señal de Dios, la tau. Pero esa la pone, hermanos, por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene y renueva nuestra mente. Mire, hermanos, Efesios 4, 22 y 23 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Aquí nos habla que tenemos que despojarnos del viejo hombre, de la conducta que en nuestro lóbulo frontal controlaba y hacíamos nosotros lo que queríamos. Porque en el lóbulo frontal, hermanos, se forman vicios.
actitudes que repetimos, las repetimos por años, por años, por años, por años. Alguien que es bravo, alguien que es enojón, desde su adolescencia, su juventud, su niñez, así siempre ha sido. Y le dice a la familia que así es. Pero ya es tiempo de madurar y de cambiar el lóbulo frontal, de que hayan cambios en el lóbulo frontal, en la mente, en el corazón. Ese es el viejo hombre que está viciado por los deseos terrenales, carnales. No sé si me explico. El viejo hombre. Es esa vieja manera de pensar. Pero ¿qué dice? Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. El Espíritu Santo viene para renovarnos las actitudes que están aquí en nuestro lóbulo frontal, en nuestra mente. Yo espero estarme dando a entender, hermanos, pero porque pues yo sí me estoy entendiendo, yo sí estoy captándolo, pero yo espero que usted esté pidiéndole al Señor, Señor, por favor, dame revelación para entender lo que está diciendo el pastor, porque a mí me parece que el pastor ya se está volviendo psicólogo. Yo no estoy hablando de psicología, pero tiene que ver con eso. Estoy hablando de un punto científico que habla del lóbulo frontal, de los estudios que se han hecho de esa área del cerebro, pero que se relaciona con la mente y con el corazón espiritual de los hijos de Dios. ¿Ok? Entonces, veamos, Efesios 4:23, que es el texto que acabamos de leer acá, este texto. ¿Qué significa renovarse en el espíritu de vuestra mente? ¿Qué significa eso? Acá en la Biblia al día dice que es ser renovados en la actitud de vuestra mente. Porque la manera de pensar que tengamos va a determinar nuestras actitudes. Ese es, por ejemplo, alguien habla, o yo estoy hablando esta noche, ¿con qué espíritu estoy hablando? ¿Con qué actitud? ¿Estoy haciéndolo para enseñarle, para que usted crezca? ¿O lo estoy haciendo porque es que usted me cae mal y le quiero tirar unos piedrazos desde acá? No. Hay una actitud, hay un espíritu. ¿Sí me explico? Y esa actitud, el espíritu de nuestra mente, la forma en que nosotros decimos las cosas, hacemos las cosas, debe ser renovado. Renovar la actitud. Cómo le habla a su esposa, cómo se comporta en su trabajo, cómo es usted en la iglesia, cómo hace las cosas para Dios, es responsable, es irresponsable, se memoriza la palabra del Señor, se conduce como Dios le pide, o ¿cuál es la actitud? Si usted tiene una actitud vieja, avejentada, ¿cuáles son esas actitudes avejentadas? El enojo, el mantenerse regañando a todo el mundo siempre. No, necesita renovar su mente, la actitud de vuestra mente. Miren, la Biblia dea lo que dice. Y tienen que permitir. Debemos permitirle al Espíritu Santo. Hermanos, el Espíritu Santo no nos va a obligar. Dios no le va a obligar a cambiar si usted no quiere. Entonces dice, tienen que permitir que sus mentes y sus ruajim, su mente y las actitudes de su mente, permanezcan renovándose día con día. Usted va renovándose. Lo que ayer, la manera como actuó ayer, ya no la voy a volver a hacer. Ayúdame, Señor. Pero ahora la volví a cometer, Señor, pero ya no tan fuerte, pero ya para pasado mañana, Señor, ya voy a mejorar, porque voy renovándome. Permanezco renovándome. ¿Qué es permanecer renovándose? Estar en un constante cambio, ir avanzando, ir desarrollándose, ir
creciendo, como dice la Biblia. Dice que la senda de los justos o la vida de los cristianos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces tenemos que irnos renovando poco a poco. Y la Biblia de Dios habla hoy, dice, deben renovarse espiritualmente en su manera de juzgar. ¿Cómo juzgamos las cosas? Porque no hay nada de malo en juzgar, hermano. Porque nosotros nos dice el Señor que debemos juzgar con justo juicio. No nada más juzgar a la ligera, porque con la vara que midas serás medido. Pero si mides con justicia, con lo justo, también así vas a ser medido. Pero si mides injustamente, no conoces la vida de aquella persona y tu manera de pensar, tu lóbulo frontal te lleva a juzgarlo mal y hablas mal de esa persona, pero a ti no te consta. Escuchaste que otra persona dijo, que fulano de tal hizo, que fulano de tal dijo, que fulano de tal actuó de tal forma, y usted lo repite como el periquito. Entonces usted está juzgando mal. Y eso hay que renovarlo, hay que cambiarlo. Mire, antes de pasar allá, hoy tuvimos un detalle ahí con la camioneta, ahí tenemos un pequeño problema. Pero el mecánico me dijo, ¿sabe qué? Tiene que cambiarle el radiador. Tiene que cambiarlo. Le podemos poner plastiacero y todo, pero le puede durar, como decimos aquí en México, a como le puede durar, a como puede que no. Pero yo le recomiendo que mejor lo compre nuevo y se lo ponga, porque le va a salir igual. Entonces uno lo que hace a veces es querer hacer remiendos en la mente, y eso no. El Señor quiere renovarnos. Había un canto, hermano, que decía, dame un nuevo corazón que te alabe noche y día. No sé si lo escuché alguna vez, pero ese canto, hermanos, me parece a mí que queda exactito, como anillo al dedo en este tema. Ahora, el diccionario Vine o Vine, el Nuevo Testamento o NT, dice que la palabra renovar viene de ananeo, del numeral G365. Eso lo damos para los que investigan, para los que bajan aplicaciones como eSword a su computadora, a su celular, y les interesa investigar. Al menos los predicadores, los que enseñan, los discipuladores, como los hermanos que el Señor está llamando al ministerio, tienen y deben buscar estas herramientas. Dice que renovarse es hacer joven, hacerse joven, hermano. Dejar la vejez, lo viejo. Yo sé, como dijo Pablo, dice Pablo, no obstante, aunque este hombre exterior se va desgastando, el hombre interior, dice, no obstante, el hombre interior se renueva de día en día. El cuerpo se va envejeciendo, pero por dentro nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu se va rejuveneciendo. No sé si me explico. Entonces tenemos que dejar las viejas actitudes, los viejos pensamientos. ¿Sí? Porque mire, hay gente anciana que no es vieja. Tienen un amor tremendo. Hacen con gusto las cosas. Pero hay viejitos, a esos sí son viejitos, cascarrabias. ¡Ah, hermano!
Creen que por haber llegado a los 60, a los 70 años, tienen que estar regañando a todo el mundo. No. Hermano, en la iglesia, por ejemplo, en la iglesia, a mí me gusta jugar con los niños. Y no me faltan el respeto. Yo juego con los niños. Y cuando veo un niño corriendo, haciendo cosas, yo digo, qué bueno, yo quisiera ser como esos niños. Pero un viejito, estoy hablando de viejos, que ya se avejentaron con las actitudes, le molesta que un niño ande jugando. ¿Por qué? Son niños. Su mundo es el juego. Entonces, perdón, pero es un punto pues importante. Mire, entonces hay ancianos que son, hay viejos que son viejos, pero hay ancianos que son jóvenes. Y hay jóvenes que son ancianos, viejos, perdón. Jóvenes que andan amargados, resentidos. Jóvenes que andan enojados todo el tiempo, nada les gusta. Jóvenes que no tienen metas, jóvenes que no piensan en hacer algo en la vida. Esos son viejos. Aunque sus rodillas estén fuertes y estén musculosos y todo lo que quieran, hermano, pero no tienen una meta, ni le sirven al Señor. Yo espero estarme explicando, no es una ofensa, solamente que dice que renovarse es hacerse joven. Porque así como hay emociones, sentimientos, pensamientos jóvenes, frescos, buenos, también hay pensamientos, sentimientos, actitudes viejas que tenemos que dejar. Amén. Ok. Entonces la renovación ahí en este texto mencionada es en el espíritu de la mente. Pero dice que bajo la energía controladora del Espíritu Santo, residente, es decir, que el Espíritu Santo reside en nosotros y por su poder nosotros podemos ir renovándonos, no por nuestras propias fuerzas, sino con la ayuda del Espíritu Santo. Por eso cuando oremos, yo me acerco a los hermanos los domingos y les digo, hermano, ayúdame a orar en lenguas. No me acerco a todos, ni lo digo desde el frente, porque no todos hablan en lenguas. Pero si usted habla en lenguas, cuando esté orando, háblelas. Bajito, no tiene que hacer un show, pero bajito. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo dirige las tendencias y las energías de nuestro lóbulo frontal hacia Dios. En el goce, dice, de la comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y nos dirige al cumplimiento de la voluntad de Dios. Y eso lo hace el Espíritu Santo aquí, en nuestro lóbulo frontal, en nuestra mente, en nuestro corazón espiritual, hermano. Entonces, esto es interesante, pues. Y yo hasta aquí lo voy a dejar, hermano. Pues, porque quería hablar de esto, pero esto lo voy a ver hasta mañana, si Dios lo permite. Entonces yo quiero invitarle, hermanos, a que permitamos al Espíritu Santo que nos ministre, que nos ayude, que sea el consolador, el Espíritu de Dios, hermanos, que nos guíe a hacer los ajustes y la renovación en nuestra mente. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, ministranos esta noche. Ministranos esta noche. Derrámate sobre cada vida, sobre cada hermano, sobre cada hermana. Ministra, Señor, la iglesia. Ministra a tus siervos y siervas. Ministra, Señor, a cada uno de tus hijos y de tus hijas, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, para que podamos, Señor, tener la mente de Cristo. Podamos, Señor mío,
descubrir cómo ser usados por el Espíritu Santo y podamos, Señor, ser renovados día con día. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pido, Padre. Enséñanos, enséñanos, enséñanos. Lo necesitamos. Por favor. Yo sé que hay hermanos que están pasando momentos de pruebas, momentos difíciles. Ministralos, por favor, en su lóbulo frontal, en su mente. Señor, pon tu mano ahí en su frente, en el nombre de Jesús. Si alguno, Señor, endurece su frente, su corazón, para no entender, para no ver, para no oír, por favor, Espíritu Santo, ten misericordia. Ten misericordia, Señor. Amén. Mientras, pues aquí tengo unos minutos para saludarles. Saludamos a la hermana Laila Ochoa Márquez. Saludo también al hermano Alberto Torres. Te bendiga, Fari, también. Hermana Rosario López, Dios les bendiga. Hermano Juan Pérez, Dios te bendiga, Juan. Hermana Martelena Suárez. Hermano Boni STC, Dios lo bendiga. Aleluya, dice. También mandamos saludos a la hermana Cecilia Chan Martínez. ¿Perdón? Alexis Pérez, Dios te bendiga también. ¿Quién más? Bueno, le mandamos saludos a estos hermanos y amigos que nos han entrado a escuchar este tema y es una bendición que usted escuche la palabra de Dios. Les esperamos mañana a las 8 de la noche, hermanos. Vamos a continuar con este tema y esperamos que sea de mucha bendición para sus vidas. Hermanos, el Señor es el que puede cambiarnos. Nosotros no podemos cambiar a nadie. ¿Sabe? A manera de consejo, no trate de cambiar a nadie. A nadie. Pídale al Señor, pídale al Espíritu de Dios que cambie esas vidas. Porque nadie puede cambiar a otro ser humano. Un humano no puede cambiar a otro ser humano. Un pastor no puede cambiar a nadie. Y yo predico. Y si la gente cree y le cree al Señor, el Espíritu de Dios va a venir a cambiar toda su vida. Pero yo no soy el que cambio. Antes la gente decía, pastor, venga, mire, venga y póngale la mano a este. Sí, le poníamos la mano, oramos por ellos. Dios a veces hacía la obra y otras veces no. Pero es el Señor el que hace esa obra. Yo espero que sí se entienda esto, ¿verdad? Amén. Entonces, oremos. Cualquier necesidad que usted tenga, estamos para servirle. Mándeme un mensaje, mándeme un WhatsApp, dijeron los cantantes aquellos, y oramos por su necesidad. Amén. Bien, pues se despide de ustedes un servidor, también la hermana Olga Lidia y la hermana Sayan Yamile. Que Dios les bendiga, que pasen buenas noches.